Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que se suscriben, los que vayan a ver este canal, bienvenidos y también reciban la bendición de Dios. Gracias por seguirnos. Hoy vamos a hacer unos comentarios sobre la regulación de la convivencia humana desde el principio de la creación, pero vamos a hacer hincapié en lo que nos interesa, que es la ley de Dios. En el principio, pues, la ley que imperaba era la ley de la costumbre. Cada pueblo, cada aldea, cada familia tenía su manera de dirigirse, de manejarse, de acuerdo a las costumbres. Siempre ha habido como un padre de familia, que es el que lleva la tutela de la familia. Y en base a ese ordenamiento, pues la gente en un principio se conducía y vivía. Ya nos vamos a pasar entonces a los tiempos de Israel, el pueblo de Dios, cuando por primera vez Dios le dio a este pueblo una ley para que fundamentara su vida en base a esas reglas. ¿No? No estamos hablando solamente de los mandamientos, de los 10 mandamientos y los posteriores, lo que siguió después. Eso. También en ese tiempo, para esa época, los otros pueblos que no formaban parte del pueblo de Israel también tenían sus reglamentos de convivencia. Pero ellos se reunían y lo hacían, y entonces ellos tenían sus propios dioses, o bien porque lo hicieran de bronce o de oro o de cualquier material, o elegía un árbol o un animal, qué sé yo, el sol o la luna, y ellos adjudicaban esos reglamentos a ese dios y hacían actividades, libaciones eh, y rituales por semanas para conmemorar ese reglamento que supuestamente Dios les había dado, o era por inspiración de ese Dios divino que ellos veneraban, pero así era antes. Pero lo que hay que destacar es que solo había una ley, la ley del Dios. En el caso de Israel es la ley de Dios, que le dio a Moisés para que Moisés la difundiera en el pueblo, como forma de vida, como mecanismo de vida, como reglamento de vida, como de convivencia entre toda la población. Es en el caso de la ley de Dios, que no es la ley de Moisés. Hay que aclarar eso. Eso es un error grave que se comete hoy. Esa es la ley de Dios. Y es grave el error decir que es la ley de Moisés. Moisés fue un hombre, hijo de mujer y de hombre, que fueron creados por Dios. El papá de Moisés se llamó Amram y la mamá se llamó Jacabit o Jacabet, los dos de la tribu de Levi. Entonces no podemos decir semejante cosa, que la ley de Moisés cuando la ley es de Dios, que es mucho superior a Moisés. Es más, Moisés no entró a la tierra prometida. Yo creo que hay que dar lo que es del César al César y lo que es de Dios. Dios mismo, Jesucristo mismo hizo ese reclamo. En otras circunstancias, pero aplica. Es la ley de Dios. A mí me oirán decir siempre la ley de Dios y no la ley de Moisés. Porque hay que enseñar las cosas como son. No le podemos estar quitando ni poniendo a las cosas, porque se desfigura la obra de Dios, el pensamiento de Dios. Y sobre todo los que predican, los pastores, los que tratan de enseñar a un pueblo, deben tener ese cuidado, enseñar las cosas como son, no alterar lo menos posible. Habrán cositas que pasan, pero insistir y insistir en lo mismo, no, es la ley de Dios que Moisés la promulgó y la hizo saber a su pueblo. Pues. Es así. Entonces, esa fue la ley. Hoy día tenemos la ley de los hombres.
cada sociedad, cada estado hace sus propias leyes, lo que le llaman la constitución. Y de ahí sus leyes y sus decretos. Ya dejaron a Dios aparte. A eso le dicen que la gente anda a libre albedrío. Nosotros vamos a hacer la ley a nuestra manera y usted crea en el Dios que quiera creer. A eso le llaman libertad religiosa. No nos importa lo que usted crea. Crea lo que usted quiera, pero usted va a cumplir esta ley que nosotros vamos a hacer. Así es. Tajante. Entonces ahora nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que cumplir 2 leyes? Yo creo que no. Claro, tenemos que cumplir la ley de los hombres, porque si no nos enchirolan allá, pues nos hace la vida imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo cumplo la ley de Dios y ando y sustento mi vida, es decir, mi vida está fundamentada en los principios y los valores cristianos, ¿no? Los postulados cristianos, la doctrina cristiana, la palabra de Dios. Y yo fundamento mi vida ahí, en ese molde. Yo no, de hecho, estoy superando la ley de los hombres, porque la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. La ley de Dios tutela los valores más principales del hombre, como es el derecho a la vida misma y sobre todo a la vida eterna. La ley de Dios tutela la santidad, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como sí mismo. Sobre esos principios, y eso no hay nada, nada superior a eso. Entonces, si yo cumplo con la ley de Dios, yo estoy superando la ley del hombre, no me debo preocupar. A menos que me arme una trampa o traten de hacerme un daño, difamarme, como ha ocurrido. Me explico, y hay que cuidarse de eso. Pero si eso llegara a ocurrir, cuando vayamos a los tribunales que tiene el hombre, la corte, los juzgados, las fiscalías, que tiene todo un instrumento para juzgar al hombre de acuerdo a las leyes de él, sin importar la del hombre, la de Dios. Entonces, si yo ando en los principios y valores de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Que la ley de Dios hoy día no es la ley de Moisés, o sea, literalmente no es la ley de Moisés. Entonces, que Dios derogó la ley, no la derogó. Lo que pasa es que Jesucristo cumplió la ley. Entonces, la potestad de la ley la tiene Jesucristo, porque fue el que hasta ahora, el único que la cumplió, es Jesucristo. Y Él tiene la potestad de la ley. Él es el que juzga hoy cómo andamos, qué hacemos y si lo bien. Por eso tenemos que ser discípulos de Jesucristo, amoldarnos al pensamiento cristiano. Debemos alcanzar esa meta. Y eso es lo que nos va a llevar encaminarnos y a poner en práctica los valores, principios y postulados cristianos. Eso es lo que hay que respetar al hombre hoy, acogerse a eso. De tal manera que nuestro juez natural hoy, en primer lugar, tenemos que saber y tenerlo en la mente, en el corazón, que es Dios, caminar y hacer las cosas de cara a Dios. Si a Dios le agrada, si a Dios no le agrada, si estoy dentro de los parámetros de los principios de Dios o no. Eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy. Y caminar con Dios, en esos valores. Entonces, y eso es lo que yo también pues les recomiendo. Conocer, entender a Dios y poner en práctica esos conocimientos. Y eso nos va a llevar a estar cerca de Dios y a tener el favor de Dios y la gracia de Dios. Aunque la ley del hombre la tengamos que cumplir, pero si nosotros andamos en la ley de Dios, la del hombre se queda corta, se queda, ¿no? La rebasamos, vamos por encima. Y Dios se agradará de nosotros y nos sacará de cualquier enredo que nos quieran meter. Gracias y saludos. Seguimos hablando de Dios para la salud de nuestras almas y también de nuestro cuerpo. Bien.